Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Ética, Ética 1. Y estamos hablando de ética y psicología. Hablemos del hombre social y la sociedad humana como horizonte ético de la psicología. Nos preguntamos por el horizonte de la psicología y por el horizonte ético de ella. No nos preguntamos, por tanto, por el horizonte ético en general, sino por un horizonte determinado y parcial, el de la psicología. Este horizonte no puede estar en contradicción con el horizonte general de la ética, pero tampoco se deduce que ese presunto horizonte general. Su determinación se deduce de la naturaleza misma de la psicología y de lo que es su efectividad propia. Pero no nos preguntamos por el horizonte general de la psicología, sino por su horizonte ético, y hay un horizonte más técnico y especulativo de la psicología que nos llevaría a una filosofía de la psicología. El horizonte ético se ciñe al carácter transformador del hombre, de la sociedad y de la historia. Decimos que el horizonte ético de la psicología lo constituye el hombre social y la sociedad humana. Entendemos por sociedad humana una sociedad en la que sea posible el pleno desarrollo del hombre, un orden que potencie y dinamice las virtualidades históricas del ser humano. Se parte, por tanto, de la necesidad de la sociedad para la plena humanización y perfección del hombre, pero se parte también de la posibilidad de una sociedad deshumanizadora. Por tanto, se postula una sociedad que de verdad humanice y no que reduzca el carácter personal de los individuos. Esta sociedad humana debe concebirse en una forma dinámica y global, es decir, histórica. Lo psicológico interviene como una dimensión dialéctica que contribuye a configurar la sociedad humana. Esta configuración es dinámica y lleva formas siempre cambiantes que son las que van haciendo la historia. Por hombre social entendemos al hombre como sujeto de relaciones sociales, aunque el hombre individual suele ser el objeto inmediato de la actividad psicológica, su horizonte ético se centra en el hombre en cuanto es miembro de la sociedad en transformación. Ya indicamos antes cómo el individualismo es una visión ideologizada de la actividad psicológica y por consiguiente no puede constituir un objeto y objetivo ético. Hablemos de la personalidad como estructura humana básica de la sociedad. Cada sociedad ofrece un ámbito, dentro del cual se configuran los hombres que la constituyen. Cada sociedad es, en este sentido, un conjunto de posibilidades, de espacios enmarcadores de la situación de los diversos hombres. Ahora bien, al interior de cada sociedad, cada clase y grupos sociales e incluso cada individuo en particular solo disponen de una parte de esas posibilidades y espacios, tanto más diferenciados cuanto el orden social más dependa del dominio de una clase social sobre otras. Las posibilidades y espacios sociales configuran qué relaciones son posibles no en teoría, sino en concreto. Así pues, es la estructura de relaciones y por consiguiente la estructura de interacciones la raíz y marco de lo psicológico. Una estructura de relaciones se materializa históricamente en las personas. La psicología estudia de diversas maneras y con diversos conceptos esta materialización personal, con actitudes, normas y valores, personalidad. Ahora bien, en esta confluencia de lo personal y lo social, lo que desde la perspectiva psicológica constituye la personalidad, desde la perspectiva ética constituye el carácter. En un caso se ven los rasgos característicos, en el otro su significación y repercusión social. De ahí se entiende el postulado clásico de la psicología social de que la capacidad de supervivencia de un orden social depende de su éxito en configurar el psiquismo de las personas que lo componen de acuerdo a sus exigencias estructurales. Se puede ver a este respecto cómo todos los gobiernos tratan de orientar y hasta manipular la comunicación social y los procesos educativos de acuerdo a las necesidades del status quo. El hecho configurador no arrastra sin más un juicio ético negativo, pero sí un necesario juicio ético, ya que se debe preguntar qué es lo que objetiva y realmente se persigue. Ahora bien, si lo que busca cada sociedad es la integración de todos sus miembros a su ámbito estructural, la pregunta debe apuntar entonces al sentido de la misma sociedad, es decir, a si esa estructuración social concreta apunta objetivamente al bien común de todos los ciudadanos o ante todo sirve como estructura de poder para beneficio de un grupo privilegiado.
De ahí se sigue que el proceso de configuración social puede tener el doble sentido de anulador de las personalidades en beneficio de los intereses de unos pocos o de potenciador y posibilitador de la plenitud de todos los grupos y de todas las personas. Por supuesto, no se trata de un dilema de blanco y negro, y siempre se podrán encontrar factores positivos y negativos en cualquier orden social. El punto es relativo. Y se trata de establecer si en una determinada situación histórica el ser de una sociedad podría y debería atender más adecuadamente a los diversos sectores que la componen. Hay que cuestionar, por tanto, el sentido de la estructura y orden social actuales, el significado del presente ordenamiento establecido a fin de captar si tiende a posibilitar el desarrollo de la personalidad de la mayoría de sus miembros o más bien de solo unos pocos. El horizonte lo constituye, por tanto, el desarrollo integral de todos los grupos, de todos los hombres y de todo el hombre. De ahí que lo que es un hecho, el condicionamiento y la configuración psicosocial de la personalidad, debe convertirse en horizonte ético de la actividad psicológica a fin de que el determinismo social no sea deshumanizador, sino humanizador. No subordine e instrumentalice, sino potencie y dinamice. Si toda libertad tiene un D, se es libre de algo, de alguien, este D puede ser el moldeamiento social de la personalidad, no como inhibición o barrera, sino como un trampolín. Por tanto, una sociedad humana, no una sociedad desarrollada o consumista, es el objetivo ético de la actividad psicológica. Hablemos de lo social como estructura básica de la personalidad. Si la sociedad es determinante básica de la personalidad, también los grupos y las personas, en sus peculiaridades concretas, van determinando a su vez lo que es o va siendo la estructura social. No se trata de incurrir en un voluntarismo idealista, que es una de las grandes falacias ideológicas de la sociedad actual. Pensar que las voluntades de los individuos pueden transformar la sociedad o que los rasgos de una persona son los determinantes fundamentales de la estructura social constituye un engañoso diagnóstico sobre lo social. Ahora bien, ninguna sociedad puede mantenerse si no dispone de la necesaria base humana que sustente sus esquemas. Un gobierno, cualquiera sea su carácter, necesita un mínimo de base social para perdurar en el poder. La dependencia de nuestros países respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, es un problema estructural. Sin embargo, esa dependencia adquiriría una cualidad muy distinta si no hubiera en cada país una ínfima capa social que representa en forma sucursal los intereses dominantes, los administra y se beneficia subsidiariamente de ellos. No cualquier personalidad sirve para cualquier orden social. Las dificultades que pueden enfrentar países como Cuba y Nicaragua, por ejemplo, pueden estar en parte vinculadas al tipo de personalidades configuradas y con las que tienen que contar. El individualismo, basado en la jerarquización y la competencia, el tipo de personalidad cuyo crecimiento solo se posibilita mediante la adquisición y consumo cada vez mayores de objetos, mal pueden servir de base a una sociedad que requiere de la cooperación y la sobriedad. Por ello, hablamos de un hombre social. Lo social en el hombre debe tener y tender hacia la comunidad, no hacia el individualismo. Es importante que el hombre sea psíquicamente social, es decir, que por su propia dinámica busque aquellas relaciones sociales e interpersonales que benefician primordialmente a la comunidad y que la llevan al crecimiento con los demás, y no contra los demás o sobre los demás. También hay que afirmar aquí que esta socialización del hombre se realiza siempre, aunque no siempre con una intencionalidad refleja. La reflexión ética debe hacer pasar lo fáctico a lo optativo, cambiando la dirección que hasta ahora tiene la socialización en nuestra sociedad. El hombre social debe ser un horizonte ético de la psicología, como necesaria complementación de una sociedad humana. El comportamiento de cada persona abre o cierra para los demás un aspecto de su entorno humano y, por tanto, de su posible desarrollo. Por ello, la personalidad de cada ser humano puede colaborar o acelerar o desacelerar los procesos de crecimiento de cada uno, así como a fortalecer o debilitar una estructura social.
Hablemos de los principios fundamentales del deber ser de la actividad psicológica y el desarrollo armonioso de todas las personas y de toda persona. Hablar de desarrollo personal como objetivo supone tener ya una cierta imagen, más o menos explícita, de lo que debe ser la persona. Una ética psicológica debe tomar conciencia refleja de esa imagen. Desde una perspectiva psicológica, la imagen de la persona puede organizarse alrededor del concepto de necesidad en cuanto a lo que una persona requiere para llegar a ser aquello que debe ser. Ahora bien, dentro de la escala de necesidades hay que distinguir lo esencial primaria y universalmente, y lo optativo histórico, y por tanto necesario solo secundaria y personalmente. Lo primero es ser persona, es decir, el derecho básico a la vida humana. Lo segundo es ser más adecuadamente persona, es decir, el derecho a desarrollar las potencialidades humanas. Aquí hay que subrayar esta distinción, pues la discusión sobre los llamados derechos humanos suele incurrir en ambigüedades ideologizadas. No se puede comparar una situación donde lo que está en juego es la vida de las personas con una situación donde lo que está en juego son varias libertades políticas, importantes, pero no comparables a la existencia. Quizás el esfuerzo más conocido por elaborar una escala de las necesidades humanas desde la perspectiva psicológica sea el realizado por Abraham Maslow, 1954. Distingue entre necesidades de autoconservación y necesidades de desarrollo, entre la motivación de déficit y la motivación de crecimiento. Maslow trata de fijar la distinta significación de las necesidades para las personas con la afirmación de que satisfacer las carencias evita la enfermedad. Las satisfacciones del crecimiento producen la salud positiva. El principio de distinción planteado por Maslow parece válido, aunque la concreción de su escala no lo es tanto. Posiblemente esta escala constituya una racionalización de la situación histórica que a Maslow lo tocó vivir, la situación de la sociedad norteamericana. Toda la axiología implícita en esa escala de valores, correspondiente a la de necesidades, adolece del pecado original del individualismo ahistórico. Todas las necesidades se establecen a partir del individuo como realidad primera y absoluta, como realidad primera universal. El otro, es decir, la instancia social, solo entra como referencia necesaria para mi satisfacción, sin que lo comunitario o la peculiaridad histórica de las diversas sociedades sean consideradas como principios de determinación básicos. De hecho, cualquier escala de necesidades que desborde el nivel de lo estrictamente biofisiológico es una escala histórica, y lo es a menudo en la especificación de lo biológico. La configuración de las necesidades humanas no es un dato previo del que parta cada ser humano, sino algo que se va formando y afianzando en un proceso histórico. En este sentido, la misma psicología no solo descubre necesidades, que lo son, de una sociedad o grupo humano histórico, sino que también puede crearlas o fortalecer unas y debilitar otras. La psicología interviene así activamente y no como un mero espejo revelador en la determinación de las necesidades. La cultura narcisista, con su exigencia de autorrealización, con su búsqueda desaforada del placer, ha sido recientemente un producto a cuyo parto contribuyó la psicología. Herbert Marcuse, 1969, ha hablado de necesidades y pseudonecesidades. Una labor necesaria como exigencia ética constituye desenmascarar la falsedad de muchas de las demandas que plantean los sectores principalmente dominantes de la sociedad, como necesidades perentorias, demandadas que son también inculcadas en los demás sectores sociales. En otras palabras, hay necesidades que existen, pero que resultan nocivas para la sociedad humana y para el hombre social. En nuestra sociedad actual hay un conflicto en el que optar por las necesidades de los más significa, de hecho, contrariar las necesidades de los menos. Lo que hay que ver es a dónde se inclina la práctica psicológica. Por ello, aquí entra en juego el doble concepto de toda la persona y de todas las personas. ¿Qué privilegiar? ¿Lo básico de unos o lo adicional, aunque quizás también necesario, de los otros? ¿Lo mucho de unos o lo poco de todos? ¿Puede haber un mucho auténtico que se oponga a la autenticidad de muchos?
Al responder a esta pregunta, apunta a la condición de armonía que se señalaba al principio. Armonioso es aquel desarrollo, pero solo aquel que brota de la determinación comunitaria y no de una organización social opresiva.